Enfoque Global. Edición especial. ¡Comenzamos! Las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra figuras como Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y el líder militar de Hamas, Muhammad Deif, generan un debate profundo sobre el alcance y las limitaciones de la justicia internacional. Mientras algunos celebran la intención del tribunal de actuar contra crímenes de guerra y lesa humanidad, otros cuestionan la eficacia de estas medidas, dado que muchas veces terminan siendo ignoradas. Exploraremos cómo estas órdenes de arresto ponen de manifiesto tanto las ambiciones como las frustraciones del sistema internacional de justicia. Revisaremos ejemplos históricos de impunidad, las contradicciones de los estados al cumplir con sus compromisos internacionales, y reflexionaremos sobre si la Corte Penal Internacional realmente puede garantizar justicia o si está destinada a ser un instrumento simbólico limitado por el poder político global. El contexto de las órdenes. ¿Qué significan realmente? La Corte Penal Internacional acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant, de cometer crímenes de guerra, incluyendo el uso del hambre como arma contra la población de Gaza, y de llevar a cabo ataques desproporcionados que violan las normas internacionales. Por otro lado, Muhammad Deif, líder militar de Hamas, enfrenta acusaciones de crímenes de lesa humanidad como asesinatos, torturas, violencia sexual y toma de rehenes. Estas acusaciones no solo reflejan la gravedad de los conflictos en Gaza, sino también las tensiones inherentes al intentar aplicar la justicia internacional en un mundo dividido por intereses políticos. Aunque Israel y Hamas no reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, la Corte ha extendido su jurisdicción a los territorios palestinos, basándose en el reconocimiento de Palestina como Estado miembro desde 2015. Los límites del sistema. Ejemplos de impunidad en el pasado. Si bien las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional son una declaración clara contra la impunidad, la realidad muestra un patrón de incumplimiento por parte de muchos estados. Por ejemplo, Omar al-Bashir de Sudán, acusado de genocidio y crímenes de guerra en Darfur. El expresidente visitó Sudáfrica en 2015 para una cumbre de la Unión Africana. A pesar de las órdenes de la Corte, el gobierno sudafricano no lo arrestó y permitió que escapara. Vladimir Putin de Rusia. En 2023, la Corte emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, Putin visitó Mongolia, miembro de la Corte Penal Internacional, sin ser detenido. Esto refleja cómo el poder político puede prevalecer sobre los compromisos internacionales. Muammar Gaddafi de Libia. Acusado de crímenes de lesa humanidad, el líder libio nunca enfrentó la justicia, ya que murió durante un conflicto interno antes de ser capturado. Estos casos no solo evidencian las limitaciones del tribunal, sino también la falta de voluntad de algunos estados para actuar en defensa de la justicia global. La dependencia de los estados. Un problema estructural. La Corte Penal Internacional no tiene su propio mecanismo de ejecución, por lo que depende de los estados miembros para arrestar y entregar a los acusados. Esto crea un vacío de poder que frecuentemente beneficia a los líderes acusados. Por ejemplo, Hungría, miembro de la Corte, recientemente invitó a Netanyahu a visitar su territorio, declarando que no cumpliría con la orden de arresto. Este tipo de acciones no solo desacreditan al tribunal, sino que envían un mensaje preocupante. El cumplimiento de la justicia depende más de la conveniencia política que de los principios legales. ¿Selectividad en la justicia? La crítica al tribunal. Una de las principales críticas a la Corte es la percepción de que actúa de manera selectiva, priorizando ciertos casos mientras ignora otros. Los líderes de grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia nunca han enfrentado procesos, a pesar de las acusaciones de crímenes graves en conflictos como Afganistán, Siria o Xinjiang. En 2017, cuando la Corte Penal Internacional intentó investigar crímenes de guerra cometidos por estadounidenses en Afganistán, Washington respondió con sanciones contra el tribunal
e incluso revocó la visa de su fiscal jefe. Este acto demostró que las grandes potencias no están dispuestas a someterse al sistema internacional de justicia, debilitando su legitimidad. La justicia internacional en un mundo de poderes desiguales. ¿Cómo puede hablarse de justicia universal si los líderes de los países más poderosos están protegidos por su influencia? Las limitaciones de la Corte no solo están en su estructura, sino también en el sistema político internacional, que prioriza los intereses estratégicos sobre la justicia. Mientras que líderes de países más débiles enfrentan procesos judiciales, las grandes potencias manipulan su influencia para bloquear investigaciones o proteger a sus aliados. Esto genera una sensación de doble estándar que erosiona la confianza en la justicia internacional. ¿Hacia dónde vamos? La emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y Deif es un paso simbólicamente significativo, pero su implementación es improbable sin una cooperación internacional genuina. Reformas necesarias. La Corte necesita un cuerpo independiente de ejecución, que no dependa de los Estados miembros para arrestar a los acusados. Sin esta reforma, el tribunal seguirá siendo un ente con un alcance limitado. Compromiso de los Estados. Los países miembros deben rendir cuentas si fallan en cumplir con sus obligaciones. La falta de acción de estados como Sudáfrica, Hungría y Mongolia no solo afecta la credibilidad de la Corte, sino que fortalece la impunidad. Replantear el Consejo de Seguridad de la ONU. El veto de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, obstaculiza la capacidad de la Corte para abordar crímenes en escenarios globales clave. Eliminar o limitar este veto es esencial para garantizar una justicia más equitativa. Conclusión: justicia internacional bajo la sombra del poder. La Corte enfrenta un desafío existencial: equilibrar sus ideales de justicia universal con las realidades de un sistema dominado por intereses políticos. Mientras los líderes de las grandes potencias se mantienen intocables y los estados ignoran sus compromisos, la justicia internacional se convierte en un ejercicio limitado y desigual. Sin reformas estructurales que eliminen la dependencia de los estados y contrarresten la selectividad en los casos, la Corte Penal Internacional corre el riesgo de consolidarse como un símbolo impotente, más que como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas. La pregunta ya no es si la justicia puede ser imparcial, sino si la comunidad internacional está dispuesta a defenderla. Como siempre, tu opinión es fundamental. Te invitamos a compartir tus reflexiones y puntos de vista en la caja de comentarios. Queremos saber qué piensas. Suscríbete. Activa la campanita. Hasta la próxima edición.